Bien, entonces aquí nos quedamos que las comparaciones de carácter empleados por MySQL son case insensitive, es decir, no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Es decir que, por ejemplo, la secuencia da, el valor literal, da, es lo mismo que da. Entonces hay que tener bien mucho cuidado con esto, que son case insensitive, lo referente a comparaciones de carácter. Entonces fíjate cómo no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Da es lo mismo que da en minúsculas. Entonces hay que tener bien mucho cuidado con esto. Y a veces esto da problemas porque a veces queremos hacer comparaciones distinguiendo mayúsculas y minúsculas. Pero eso es un tema un poquito avanzado. Lo vamos a dejar para después. De momento quédate con que aquí no hace distinción. Esto es lo mismo que esto, case insensitive. Entonces, otra cosa que también yo te dije por acá, dijimos que tenemos tres posibles resultados en una comparación. Si el resultado de una comparación es true, pues se agregará al result set. Es lo más lógico. Si el resultado es false, pues no se va a agregar al result set. También es lo más lógico. Si es null, pues tampoco no se agregará al result set. Entonces, si la comparación devuelve null, no, el registro que se esté procesando en ese momento no se agregará al result set. Lo cual me lleva a un error, como yo te dije, cuando yo estaba iniciando en programación y en bases de datos, pues yo no sabía que comparar contra null siempre daba null y por consecuencia el registro no se agregaba al result set. Entonces aquí yo te puse una advertencia, un peligro, como lo quieras ver, que dice, si tú comparas un valor null usando uno de estos operadores, es decir, todos estos, los de comparación, el resultado es siempre un valor null. El resultado de la comparación es siempre un valor null. Entonces quiere decir que si tú comparas, en este caso, contra un valor null, con estos operadores, siempre es null. Y acuérdate que un null es la consecuencia de que no se va a agregar al result set. Entonces, para testear por valores null, se utiliza la cláusula, es una cláusula por decirlo de una manera, que se llama isNull. Ya después la vamos a ver. Entonces vamos a ponerle por acá isNull. Entonces fíjate, vamos a hacer un ejemplillo de eso. Vamos en este caso a poner copiamos esto y comparamos la population igual a null. Acuérdate que null en sí mismo es un valor, por decirlo de una manera. Comparamos y fíjate cómo no nos da un resultado. ¿Por qué? Porque aquí estamos comparando population, que tiene un valor distinto de null. Fíjate cómo todas las cities, viéndolo así rápidamente, en su population tienen un valor. Fíjate cómo aquí está un valor. Casi todas tienen un valor, si no es que todas se me hace. Entonces si nosotros comparamos contra un valor, por ejemplo aquí esto se va a renderizar por ejemplo a un número. Comparar esto con un null, pues siempre va a dar null. Y por consecuencia sabemos que el null, que las comparaciones dan true, false y null. False y null, el registro no se va a agregar al result set. Entonces por eso no se está agregando ningún registro. Si usamos el comparador de menor o igual, ejecutamos, pues fíjate cómo tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado que si tú utilizas un operador de comparación de estos que tenemos por acá y lo comparas contra un valor null, no se va a agregar al result set, ya que el resultado será siempre un valor null. Entonces a mí me daba eso me dio muchos errores yo cuando estaba iniciando en la programación y en mis primeros trabajos. Y pues esto te lo dejo para que lo tengas de referencia y nunca se te olvide. Comparar contra un valor null siempre da null, por consecuencia no se agrega al result set el registro en cuestión. Entonces, ahora que ya sabemos todo esto de los operadores de comparación, estos se llaman operadores de comparación. Ahora vamos a ver los operadores lógicos. Entonces vamos a ver, fíjate cómo me creé un script que se llama 12-operadores lógicos-where. Y la sintaxis vamos a ponerla por acá. La ponemos justo por acá. Y vamos a hablar de la sintaxis de los operadores lógicos, que son como en cualquier lenguaje de programación. Where y opcionalmente not. Acuérdate que cuando yo pongo corchetes significa opcional. Aquí vamos a ponerle condición de búsqueda número 1 y luego en este caso puede venir
debe de venir un AND o un OR. O un OR. Y ahí lo pongo. Y opcionalmente puede venir un NOT. Y luego ya, condición de búsqueda 2. Entonces déjame te la explico. Condición de búsqueda número 2. Para usar operadores lógicos, pues es un where, obviamente. Opcionalmente le puedes poner la cláusula NOT para negar la condición. Esto es como en cualquier lenguaje de programación. Una condición de búsqueda usando un operador lógico como los que vimos anteriormente. Y debe de venir, aquí las llaves significan sí o sí un AND o un OR. Uno u otro. Y luego, opcionalmente, otra negación con NOT. Y luego ya la condición de búsqueda 2. Entonces así se forma así la sintaxis para usar los operadores lógicos. Y vamos a ver unos ejemplillos. Fíjate, vamos a copiarnos un select. Vamos a ponerle select name y country code from city. Y vamos a ponerle donde, en este caso, ¿qué te diré? Donde el country code sea igual en este caso a AFG. AFG. And en este caso, la ciudad sea en este caso México. México. Pero primero vamos a testear qué nos arroja sin cláusula. Fíjate cómo tenemos AFG Kabul y todo muy bien. Vamos a preguntarnos por Herat. Nos copiamos este valor y en este caso vamos a ponerle. Fíjate aquí algo también que se me anda olvidando. Fíjate cómo aquí si le doy un clic. Fíjate cómo no se da un clic y no puedo editar esto. ¿Por qué? Porque acá en la parte inferior derecha, fíjate cómo dice read only. Dice para editar los datos de la tabla, el select debe estar incluido. Debes incluir la primary key. Entonces, efectivamente, pues fíjate cómo no se puede. Fíjate, vamos a ponerle el ID. Ejecutamos. Todo esto por acá. Y fíjate cómo ahí sí que se puede. Porque nos dice que aquí se quita lo de read only. En cambio, si la quitamos. Fíjate, vamos a quitar el ID. Pues nos dice que. Dice, para editar los datos de la tabla, la select debe incluir la primary key columns. Entonces fíjate cómo aquí no la bloquea. Pero eso simplemente es un comentario. Entonces aquí vamos a ponerle Herat. Para que nos arroje esta coincidencia. Herat. Nos la ejecutamos. Y fíjate cómo acá. Pues fíjate cómo me lo incluye. Acá me andaba comiendo la columna y el valor. Y acá es un AND. Le estamos diciendo tráeme los registros que tengan el country code igual a AFG. Y donde su cláusula name, su columna name sea igual a Herat. Lo ejecutamos y pues fíjate cómo nos trae el resultado que nosotros identificamos. Entonces pues fíjate cómo aquí el AND es como el AND que conocemos en programación. Es para unir dos expresiones de condición. Dos búsquedas en este caso, en este contexto, dos condiciones de búsqueda. Fíjate cómo se conforma, como ya sabemos, por un valor y por otro valor. Acuérdate que se conforma un operador de comparación. Es un operador binario, por decirlo de una manera. Comparas un valor y un valor contra el otro. Entonces se ocupan dos valores para comparar. Dos valores para comparar. Y luego ya el AND, pues fíjate cómo acá puedes ponerle varios. Aquí me faltó ponerle los puntitos. Los puntitos indican que esto lo puedes repetir tantas veces. Y fíjate cómo efectivamente lo estamos logrando. Podemos hacer esto y podemos ponerle otro AND donde population, por ejemplo, sea igual a 9. No creo que lo vaya a encontrar. Y ahí lo tenemos. Entonces aquí los tres puntitos indican que puedes repetir este mismo patrón tantas veces como queramos. En este caso 3. Y no simplemente no es simplemente 2 comúnmente, como es no comúnmente. Saludos.